Entonces vamos a empezar a resolver ejemplos de galgas extensométricas. En esta ocasión vamos a realizar los ejemplos con los tres arreglos de galgas más comunes. Las preguntas, por favor, hacerlas al final de cada ejemplo. Entonces, en este ejemplo vamos a hacer los tres más comunes, que son la roseta en delta, la roseta en Y a 45 grados y a 60 grados. Vamos a trabajar esos tres para que vean cómo cambian los resultados dependiendo del arreglo que yo le ponga a, a las galgas. Recordemos que primero las galgas solamente leen longitudinalmente, o sea, solamente leen en un eje, en el eje que está a lo largo de la galga, no leen perpendicular a la galga. Y segundo, de acuerdo a lo que se vio en cambio de base, nosotros podemos hacer lo mismo que se vio para esfuerzos en el caso de deformaciones, solo que lo que era sigma ya, lo que eran los esfuerzos allá, en el capítulo 2 se nos convierten acá en deformaciones. Entonces vamos a aplicar esa misma teoría para poder hallar las lecturas de las galgas extensométricas de acuerdo al arreglo que se tenga. Entonces el primer ejemplo que vamos a resolver es este. Se tiene un arreglo de tres galgas extensométricas. Aquí vemos las tres galgas. Y entonces estas galgas están dispuestas. La primera galga está paralela al eje X. La segunda galga forma un ángulo de 45 grados con el eje X y la otra forma un ángulo de 45 grados. La galga C forma un ángulo de 45 grados con respecto a a la segunda galga. Entonces, pues de la gráfica podemos obtener que entre la primera galga y la tercera galga hay 90 grados. Entonces, como la primera galga está paralela o colineal al, al eje OX, entonces el ángulo que forma la tercera y la segunda galga con el eje X coincide con la formación entre las tres galgas. Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar el valor de la lectura de los ejes coordenados epsilon X, epsilon Y y epsilon XY en términos de la lectura de las tres galgas. Generalmente, ¿qué es lo que se hace? Usted pone las galgas en la superficie y esas galgas les van a dar unas lecturas, dependiendo de la deformación, si se contrae, si se estira. Entonces esas deformaciones generalmente buscan transformarse, pues esas lecturas de deformaciones buscan transformarse desde, desde un sistema arbitrario hasta el sistema que nosotros realmente conocemos, que es el sistema coordenado X y Y. O sea, en la diapositiva que está en el video, generalmente se plantea que yo tengo las deformaciones en estos ejes y se desea pasar al sentido ABC. Aquí vamos a hacer el contrario. Estamos en el ABC y vamos a pasar al eje XY y pues las deformaciones angulares XY. Esta es la deformación matemática. Siempre que vayamos a resolver este tipo de ejercicios debemos ver qué simbología nos están presentando para la deformación angular. Entonces, si aquí apareciera un gamma XY, ya sería la deformación angular ingenieril. Pero como estamos trabajando con estos epsilon, generalmente se pone la deformación matemática. Entonces, y además, si ustedes lo van a hacer en un arreglo matricial, queda como mejor la deformación matemática. Entonces, ese es el primer punto. Y en el segundo punto vamos a hallar el valor de las lecturas con respecto a los ejes X, y pues la deformación angular XY si nosotros tenemos las lecturas de las tres galgas. Estos son generalmente unas lecturas muy altas porque como vimos pues en las pues en las lecciones que estaban subidas ya en video, las deformaciones suelen tener dimensiones de 10 a la menos 3 o inferiores. O sea, realmente estas deformaciones son muy altas
y pueden por lo menos coincidir con un caucho o con un acero. Cuando nosotros trabajamos con concreto, como el concreto es frágil, no admite estas deformaciones tan grandes. Entonces vamos a iniciar con la solución del ejercicio. Entonces, lo que les contaba ahorita, debemos recordar que una galga solamente lee en el sentido longitudinal. Entonces, no puede hacer mediciones ni perpendiculares a la galga ni angulares. Entonces, nos devolvemos al dibujo de la galga y la galga, digamos, si cogemos la galga A, esta galga A, solamente ella puede leer en este sentido. No existen lecturas perpendiculares y mucho menos puede medir cambios de ángulo. Lo mismo en la galga B y en la galga C. Eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta para solucionar el ejercicio. Entonces, solamente vamos a tener que usar una de las fórmulas que vimos en el caso de cambio de base. Recordemos que en el caso de cambio de base teníamos dos fórmulas. Una que era en el eje X', otra que era en el eje Y' y otro que es el cambio del ángulo. En este caso solamente vamos a usar el eje, la fórmula del X', porque el X' coincide con ¿con qué? Con este, como podemos ver por lo menos en el arreglo de 45, que es como más notorio. Entonces recordemos que hay un eje X' que se desarrolla aquí y un eje Y' que es perpendicular a ese eje X', ¿cierto? Entonces, como no tenemos ese eje Y' acá, entonces solamente nos interesa ese eje X'. Entonces, para todas las galgas de aquí en adelante, solamente vamos a usar la fórmula del épsilon con respecto a X'. Entonces, entonces cada galga asociada, que va a tener evidentemente un ángulo, va a estar asociada únicamente a un tipo de deformación, que es la deformación longitudinal, en el sentido pues de la galga, ¿cierto? Entonces se tiene que la única deformación que se tiene es la longitudinal en su propio eje, eso se llama así, por lo que queda solamente esta fórmula. El eje perpendicular se anula y como solamente tenemos un eje de referencia o que podemos calcular, en realidad nosotros no podemos ahí hallar cambios de ángulo en el caso de las galgas. Por eso es que es muy importante estudiar el caso de las galgas porque presenta esta particularidad. Una cosa es que yo tenga un cambio, un sistema matricial y desee cambiarlo a otro, pero que existan esas deformaciones perpendiculares, y otra ya es esta aplicación pues en la práctica, que vemos que no hay ninguna deformación perpendicular. No se puede leer, o se dice que la galga no lo lee, entonces se asume como cero. Y en el caso de X, del cambio angular, pues más. Por eso es que se usan arreglos de galgas. No se puede usar solo una galga para poder hallar este epsilon XY, ese epsilon X y el epsilon Y, porque si nosotros usamos solo una galga, ese epsilon X' va a coincidir evidentemente con ese epsilon X. Entonces solo vamos a tener una lectura. Si queremos tener todas las lecturas en los ejes coordenados que nosotros conocemos, por eso se deben hacer arreglos de galgas. Esa es la explicación por la que se hacen los arreglos de las galgas. Entonces vamos a proceder a, a reemplazar cada una de las, entonces, para el caso de la galga, entonces se tiene que, vamos a reemplazar, como solo tenemos una fórmula, entonces se nos crean tres ecuaciones. Cada ecuación asociada a un ángulo que forma la galga en el sistema XY. Entonces, esta es la fórmula de la galga, que es la primera que vimos allá, de epsilon X'. Entonces, reemplazamos cada ángulo de la galga, pues de las galgas que tenemos ahí, de las galgas extensométricas. Entonces, la primera galga está a 0 grados, ¿cierto? La segunda galga está a 45 grados y la tercera galga a 90 grados. Entonces, como estos son ángulos dobles, pues entonces los multiplicamos por 2, todos por 2. Y al hacer esa multiplicación, pues nos queda pues esta representación. Ahora,
Aquí tenemos cosenos. Ese es como el caso, uno de los casos más fáciles de resolver porque nosotros sabemos cuáles son los cosenos de seno, cuáles son los senos y cosenos de 0 grados, 90 grados y 180 grados. Entonces, en realidad este problema se hace pues fácil de resolver. Entonces, resolvemos para cada uno de los ángulos y entonces sabemos que coseno de 0 es 1. Entonces esta fórmula solamente queda con estos dos términos porque seno de 0 es 0. Entonces en la primera fórmula desaparece el epsilon xy. En la segunda fórmula, en epsilon b, sabemos que coseno de 90 es 0 grados, b es 0. Entonces, entonces acá pues nos aparece este término que, que pues se va a volver 0 y entonces desaparece de la fórmula y solamente quedaría epsilon xy y el primer término. Y en el caso de epsilon c, pues coseno de 180 grados es menos 1. Entonces en el segundo término este se transforma en menos y pues este desaparece porque seno de 180 grados es 0. Entonces, reemplazando esas fórmulas, entonces, como les contaba, en la primera fórmula quedan los primeros dos términos, en la segunda fórmula queda después como esta combinación lineal de estas tres deformaciones, y en el epsilon c quedan los dos primeros términos, pero en el segundo se cambia el signo. Entonces, haciendo la suma en epsilon a, entonces vemos que epsilon y tiene diferente signo y son iguales, entonces se cancela y nos quedaría epsilon x medios más epsilon x medios que nos da epsilon x. En el caso de epsilon c, perdón, entonces ya como está este menos antecediendo a todo esto, entonces sería epsilon x medios menos epsilon x medios y pues se cancela. Y tenemos que epsilon y medios, este menos cambia este menos de acá y pues quedaría más, pues nos quedaría epsilon y. Entonces así obtenemos las primeras dos lecturas, que epsilon x es igual a epsilon a y epsilon y es igual a epsilon c. Y ya en el caso de la deformación angular matemática, entonces pasamos a este primer término a restar como está acá, y como nosotros ya tenemos las fórmulas de epsilon x y de epsilon y con respecto a nuestras galgas, a nuestras lecturas de las galgas, que es lo que realmente nosotros conocemos, entonces la reemplazamos y nos quedaría esta fórmula. Estas son las fórmulas clásicas que se usan para este arreglo de galgas. Este arreglo de galgas es muy común. Entonces, ya teniendo ya teniendo deducidas todas esas fórmulas, entonces vamos a reemplazar los valores que teníamos. Entonces recordemos que epsilon A es 0.02, epsilon B es 0.03 y epsilon C es 0.05. Entonces tenemos que, en este caso, epsilon X es igual a epsilon A y esto es igual a 0.2. Epsilon Y es igual a epsilon C y esto es igual a 0.05. Y entonces ya en el caso de la deformación matemática, reemplazamos todos los valores que tenemos de las lecturas de las galgas. Entonces nos quedaría 0.03, que es el valor de la deformación que mide la galga B, menos las dos deformaciones de la galga A y la galga C dividida entre 2, ¿cierto? Entonces nos quedaría 0.03 menos 0.02 más 0.05 sobre 2. Hacemos esta suma y pues después esta división y nos queda que 0.03 menos 0.035. Y esto es igual pues a este valor. Si nosotros deseamos calcular la deformación angular ingenieril, multiplicamos pues el valor de epsilon xy sobre 2, ¿cierto? Entonces, pues por 2, perdón. Entonces, entonces así obtenemos los valores de epsilon x, epsilon y epsilon xy. Estos valores ustedes saben que pueden dar positivos o negativos, o si es un valor positivo, es un alargamiento y en este caso, en el caso de las longitudinales. Entonces, en el caso de las longitudinales se tuvo un alargamiento y en el caso de la deformación angular, esto quiere decir que se disminuyó un ángulo
Ustedes vieron en la gráfica de deformación angular que si era negativo se disminuía un ángulo interno y que si era positivo se aumentaba uno de los ángulos internos de referencia. Entonces así resolvemos el primer arreglo que tenemos de galgas. Entonces, en el segundo ejemplo ya tenemos otro arreglo de galgas. Es un arreglo similar al que nosotros vimos, pero resulta que nuestras galgas ya no están, la segunda galga es la que coincide con el eje, ¿qué? Con el eje Y, pero debemos tener en cuenta que nosotros las tres galgas en realidad las podemos poner de cualquier forma. En este caso, nuestras galgas ya no forman ángulos de 45 grados entre sí, sino que forman ángulos de 60 grados. Entonces, tenemos que la primera galga está inclinada con respecto al eje X, 30 grados. La segunda galga coincide con el eje Y. Entonces, forma un ángulo de 90 grados con respecto al eje X. Y esta galga C forma un ángulo de 60 grados con respecto a la segunda galga. Entonces acá tenemos que la primera galga forma 30 grados con respecto al eje X. La segunda galga forma un ángulo de 60 grados con respecto a la primera galga. Y la tercera forma un ángulo de 120 grados con respecto a la primera. Generalmente solo se enuncia el ángulo de la primera galga con respecto a XY. Pues al eje X. Ya los otros ángulos de las galgas se pueden mostrar de dos maneras, o con respecto a la primera galga o con respecto al eje X. Cuando toque hacer el ejercicio, pues yo les especificaré ahí cuál es ese ángulo con respecto a que está medido. Y de todas maneras les montaré la gráfica para que haya mayor claridad. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a hallar los términos, el valor de las lecturas en cada uno de los ejes coordenados con respecto a la lectura de las galgas. Eso es lo que realmente se hace en la práctica. Y toca hallar el valor de estas lecturas en X, Y y pues la deformación angular si tenemos las mismas lecturas de las galgas anteriores. Entonces, vamos a proceder. Entonces, como ya sabemos cómo funciona una galga, entonces que solo funciona, pues solamente lee en el sentido longitudinal, entonces basta con coger esa fórmula que nosotros habíamos hallado y reemplazar los valores de los ángulos. Por cada galga que salga sale una ecuación. Entonces, en este caso tenemos que forman 30 grados. Los ángulos que se ven aquí, eso hay que hacer claridad aquí, los ángulos que se trabajan aquí son los ángulos que forman con respecto al eje X. No son los ángulos que forman las galgas entre sí. Los ángulos que forman las galgas entre sí se usan para hallar los ángulos que forman con el eje X. Siempre hay que tener eso en cuenta. Entonces aquí reemplazamos la primera galga que forma un ángulo de 30 grados, pues como lo dice el enunciado. La segunda galga, nos devolvemos a la gráfica y forma un ángulo de 90 grados, como vemos acá. Y la tercera galga, pues a 90 le sumamos 60, ¿cierto? Y eso pues nos da 150. Entonces, reemplazamos a 30, 90 y 150 grados. Bueno, la otra cosa es que generalmente los ángulos que les dan acá son ángulos en grados, ¿cierto? No, generalmente no miden radianes, entonces, para que pues no haya confusión con eso. Entonces, multiplicamos esos ángulos, pues los doblamos y nos queda coseno de 60 grados, seno de 60 grados, 180 grados y 300 grados. Nosotros, pues de aquí ya tenemos una de las fórmulas, que es coseno de 180 grados y seno de 180 grados. Pero nos falta el coseno de 60, pues los 60 grados en seno y coseno y 300 grados en seno y coseno. Entonces, para esto, pues yo les quise poner aquí una tablita con las equivalencias de los ángulos principales, porque primero estos son los arreglos que generalmente usan, que formen ángulos de 30, 45 o 60 grados o pues 90 grados.
Y segundo, porque esto nos facilita mucho los cálculos. Generalmente en el laboratorio buscan como simplificar mucho esos cálculos. Entonces, si ellos no pueden facilitarse los cálculos, pues obviamente se va a volver un trabajo dispendioso. Entonces, esta es como la tabla de equivalencias de esos valores para uno no trabajar con tantos decimales, sino trabajar pues con un valor muy aproximado a lo que equivale el seno, el coseno. Entonces, esta tabla, pues si la conocen, pues la pueden emplear y si no, pues aquí se las muestro y pues les muestro esta herramienta que les puede facilitar mucho el cálculo. Entonces, por lo menos si ustedes necesitan el seno de 30 grados, aquí está un medio. El coseno de 60 grados es un medio, etcétera. Esta tabla es solo para los ángulos en el cuadrante número 1. Ya si ustedes necesitan saber cuál es el valor del seno y del coseno en el resto de los cuadrantes, pues ustedes ya saben que en el primer y segundo cuadrante el seno es positivo, en el tercer y cuarto cuadrante el seno es negativo. En el primer y cuarto cuadrante el coseno es positivo y en el segundo y tercer cuadrante el coseno es negativo, ¿cierto? Pues porque X es negativo o Y negativo. Bueno, eso se tiene ahí en cuenta. Entonces, para el primer caso, que es coseno de 60 y seno de 60, pues nosotros ya sabemos, ¿cierto? Entonces aquí en el segundo término irá coseno de 60, vemos en nuestra tablita coseno de 60 es igual a un medio. Y seno de 60, pues es igual a raíz de 3 sobre 2. En el caso de 180, ustedes saben que 180 es menos 1 para coseno y 0 para seno. Entonces desaparece el tercer término, que es el correspondiente a la deformación angular. Entonces solamente nos queda el primero y el segundo término con signo negativo. Y en el tercero, recordemos que 300 grados está en el cuarto cuadrante, leyendo los ángulos en el sentido contrario de las manecillas de reloj, ¿cierto? Como nosotros hacemos generalmente la lectura de los ángulos, pues en el sistema cartesiano, no en el sistema del círculo de Mohr, no, eso ya es otra cosa, en el sistema cartesiano. Entonces, en el sistema cartesiano, 300 grados quedaría en el cuarto cuadrante. Entonces, nosotros sabemos que en el cuarto cuadrante el seno es negativo. Entonces el término asociado al seno negativo y pues con 60 grados nos quedaría seno como un seno de menos 60 grados. Entonces esto es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Y en el caso pues del coseno pues nos quedaría un medio porque pues estamos en la parte positiva, ¿cierto? En X positivo. Esa es como una forma fácil de calcular para no estar ahí con la calculadora todo el tiempo, aunque uno generalmente se aprende solo los de 30 y los de 45. Entonces, ya haciendo las operaciones matemáticas acá debidas, entonces hallamos que podemos de una vez tener el resultado de la primera deformación longitudinal, que es la deformación en el sentido del eje Y. Y entonces vemos que operando la segunda ecuación en el sentido la deformación longitudinal en el sentido Y es igual a la lectura de la segunda galga. Entonces ahí ya tenemos un resultado que nos puede servir y es el que vamos a emplear. Ahora vamos a coger nuestra primera y tercera ecuación. Esta primera y esta tercera ecuación. Entonces, reemplazamos a lo que nos equivale Y, epsilon Y, por epsilon B. O sea, ya vamos a empezar a emplear cada vez que hallamos una fórmula, la tratamos de emplear todo el tiempo. Entonces tenemos que nos salen estas dos ecuaciones y entonces con estas dos ecuaciones nosotros podemos hacer varias cosas. Entonces nosotros podemos de acá despejar epsilon x y reemplazar en la segunda, pues hacer varias maromas. ¿Yo qué hice? No, pues como estas dos fórmulas tienen los dos primeros términos iguales, ¿yo qué puedo hacer? Tratar de eliminar todos estos dos primeros términos para solo trabajar con epsilon xy. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo cojo la primera fórmula y le resto la tercera fórmula. Entonces, haciendo esta operación, entonces nos queda epsilon a menos epsilon c, restado, porque estamos restando.
y cogemos esta otra y restamos esta menos esta. Y entonces se nos cancelan evidentemente estos dos porque estamos restando y este tercer término nos cambia de signo y nos cambia más. Entonces, como nos cambia más, entonces como tenemos raíz de 3 sobre 2, entonces al sumar esas dos, pues nos queda solamente raíz de 3, ¿cierto? Entonces nos queda epsilon x por raíz de 3 y entonces de acá despejamos epsilon xy, perdón. Entonces, despejando epsilon xy, nos queda que la lectura de la deformación angular matemática con respecto a xy es igual a epsilon a menos epsilon c sobre raíz de 3. Entonces, aquí ya tenemos una segunda lectura. Y entonces esta, junto con la primera que habíamos hallado epsilon y, entonces podemos hallar la lectura en el sentido de la deformación longitudinal en el eje X. Entonces vamos a reemplazar esta fórmula en la primera fórmula. Entonces, reemplazando este epsilon xy aquí, entonces nos quedaría 3 epsilon x sobre 4 más un cuarto epsilon b más epsilon a menos epsilon c sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2, por este raíz de 3 sobre 2. Entonces se cancela raíz de 3 y raíz de 3. Y entonces nos quedaría pues este cuarto, ¿cierto? Este 3 epsilon x cuarto más un cuarto epsilon b más esta resta sobre 2. Entonces de acá, como nosotros conocemos epsilon A, epsilon B y epsilon C, entonces vamos a despejar nuestra incógnita, que sería epsilon X. Entonces vamos a proceder a despejar esa deformación longitudinal y en ese caso tendríamos, pasamos este epsilon, esta parte de la fórmula a restar y esta la pasaríamos también a restar y entonces nos quedaría esta expresión. Y operando, haciendo la resta entre este y este, pues nos quedaría después esta expresión. Ahora, haciendo un cambio de signo, multiplicando ambos lados por menos 1, entonces ya esta parte nos va a valer menos y esta parte nos va a valer más. Entonces aquí tenemos este más y este menos. Y entonces pasamos al otro lado a multiplicar. Ustedes saben que si yo tengo 3 cuartos, pasa al otro lado como 4 tercios, ¿cierto? Lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, tenemos esta formulación y entonces de esta fórmula solo vamos a simplificar el 2, ¿cierto? Entonces, en el primer término, si nosotros simplificamos todo entre 2, entonces en este segundo término, perdón, desaparece el 2, porque quitamos el 2, ¿cierto? Simplificamos entre 2, entonces desaparece el 2, entonces nos quedaría solamente la suma, y aquí como solamente simplificamos entre 2, entonces solamente nos quedaría un medio. Y entonces ya hallamos a epsilon x con respecto a la lectura de las tres galgas. Entonces en este caso tendríamos a epsilon x, a epsilon y a la deformación angular, que es pues epsilon xy, la deformación matemática. Yo a ustedes les voy a decir, hallen la deformación matemática o hallen la deformación angular ingenieril. Yo siempre les voy a poner pues el símbolo ahí. El símbolo o les digo en palabras. Estas son dos de las formas en que yo se las puedo pedir. Y ahora ya hicimos el primer punto de ese ejemplo. Y ahora vamos a hacer el segundo, que es reemplazar pues los números que tenemos ahí. Y entonces reemplazando los valores iniciales del problema, pues entonces nosotros tenemos que epsilon b es igual a 0.2, b a 0.3 y de una vez lo reemplazamos en la segunda fórmula que tenemos como inmediato. En la deformación angular tenemos que es epsilon a menos epsilon c, nos devolvemos, perdón, epsilon a menos epsilon c sobre raíz de 3. Entonces nos queda 0.02 menos 0.05 sobre raíz de 3. ¿Y por qué les pongo este símbolo? Porque nosotros vamos a tener acá un montón de decimales. Entonces, como nosotros tenemos un montón de decimales, nosotros en realidad no vamos a trabajar con todos los decimales. A lo sumo trabajaremos con 3 o 4 decimales. Yo les diré, como estos problemas ya requieren usar decimales, yo les diré que aproximen a la tercera cifra decimal o a la cuarta cifra decimal.
Entonces, en este caso está en la tercera cifra decimal, que es menos 0.017. Y en epsilon x, pues reemplazamos nosotros los valores pues que tenemos de las lecturas de las galgas. Y esto nos queda 2/3 y bueno, aquí reemplazamos y esto es aproximadamente igual, que es lo que significa esto, 0.0367. Vamos a proceder por último a resolver este arreglo de galgas. Este arreglo de galgas es muy común hallarlo. Ustedes saben, pues como vieron en los videos, ustedes les venden unas plaquitas y esas plaquitas tienen estos arreglos de las galgas. Usted las puede construir manualmente con galgas así longitudinales o con una galga que traiga ya este arreglo. Este arreglo también es común encontrarlo. Y este arreglo gusta mucho, especialmente ¿qué? Porque da mayor precisión en en los ángulos. Por los ángulos pues en las deformaciones angulares, por los ángulos que manejan, que son 60 grados. Además es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero en la práctica es más fácil de construir que ángulos de 45 grados, triángulos con ángulos de 30 grados. Este es muy fácil de construir en realidad en la práctica. Entonces, vamos a ver que se tiene un arreglo de 3 galgas extensométricas de este modo. También les puse este ejemplo porque como este ejemplo vemos que es más complicado, un poquito más complicado, no mucho, pero sí es un poquito más complicado hallar los ángulos con respecto pues al eje XY. Entonces, la primera galga coincide con el eje X, 0 grados. La segunda galga, la galga B, coincide con 60 grados, ¿cierto? Pero entonces nuestra tercera galga forma un ángulo de 120 grados con respecto al eje X. ¿Por qué forma un ángulo de 120 grados? Porque miren que nosotros en el sistema cartesiano, por eso es muy importante tener en cuenta en qué sistema estamos trabajando. En el sistema cartesiano nosotros medimos los ángulos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, como nosotros lo medimos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, todas las lecturas de los ángulos se deben hacer para efectos de cálculo teniendo esa referencia. Entonces, cogemos la galga C, que forma un ángulo de 60 grados con respecto a la primera galga. Pero nosotros sabemos que nuestra primera galga coincide con el eje X. Entonces, pues a 180 grados, que sería todo este ángulo, pues le quitamos 60 grados. Y nos daría que la tercera galga forma un ángulo de 120 grados, tanto con la primera galga como con el eje X. Entonces, tenemos las mismas preguntas que en los otros dos puntos. Yo decidí resolver, pues poner los mismos problemas, pues diferentes problemas con los mismos valores para que ustedes vieran cómo cómo cambia el valor del ángulo pues de estas lecturas con respecto pues al arreglo que yo tengo. O sea que si yo dispongo estas galgas en delta, es diferente a si yo las dispongo formando ángulos de 45 grados entre sí, y es diferente si yo las pongo pues formando ángulos de 60 grados con respecto a la primera. Entonces, es como para tener presente eso, que en este caso es muy importante cómo se tenga el arreglo de galgas. Entonces, vamos a proceder a resolver nuestro ejercicio. Entonces, en este caso, tenemos que reemplazar nuestros ángulos. Procedemos de la misma manera, eso es como una receta. Procedemos de la misma manera. Entonces ponemos 0 grados, 60 grados y 120 grados, que son los ángulos que tenemos y pues que están al inicio del problema, ¿cierto? Entonces ponemos esos ángulos, que son nuestros ángulos, y los doblamos, ¿cierto? Entonces sería 120 para la segunda ecuación, 120 grados, y 240 grados para la tercera ecuación. Entonces así ya tenemos pues nuestras tres fórmulas que siempre nos van a salir. Ahora, empleamos otra vez nuestra tablita. A mí me parece muy útil esta tablita porque primero es algo muy visual y segundo nos ayuda como a entender mejor también cómo
cómo se comportan los ángulos de 30, 60 y 45 grados en el eje cartesiano. Si bien ustedes esto lo vieron en el colegio, en trigonometría, cuando estaban en décimo, esto como pues uno casi no usa esto se va olvidando. Entonces es bueno tener presente esta tablita, lo mismo que las identidades trigonométricas, porque ustedes han visto pues que las usamos mucho, ¿cierto? Entonces reemplazamos nuestros valores. Entonces sabemos que coseno pues de 0 grados es 1 y seno de 0 grados es 0 y reemplazamos pues para 120 grados y para 240 grados. Entonces, ustedes saben que en 240 grados está en el tercer cuadrante, entonces tanto seno como coseno son negativos. Entonces, por eso acá están estos dos negativos. Y en epsilon b, pues el primer término es coseno de 120 y eso sería negativo porque está en el segundo cuadrante y pues para el seno sería positivo. Entonces de la primera fórmula nosotros ya podemos despejar a epsilon x de una vez, que nos queda igual a epsilon a. Y en la segunda y tercera fórmula pues reemplazamos, pues hacemos las operaciones de suma y de resta en este caso y nos quedarían estas dos fórmulas. Ahora, como nosotros ya tenemos el epsilon a, entonces podemos proceder de una manera similar para esas otras dos fórmulas. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces tenemos la fórmula 2 y 3 y reemplazamos a epsilon x por lo que ya sería epsilon a. Siempre tenemos que tratar de reemplazar por los valores que nosotros ya conocemos. Hay veces, y posiblemente sea el caso del taller, en que ustedes no puedan despejar así de esta manera pues tan fácil alguna de las deformaciones, sino que le queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Resuelven el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ya sean con la teoría que ustedes conocen o pues de ecuaciones o ya resolviéndolo de forma matricial, como les quede más fácil. Entonces, para hallar la deformación angular hice lo mismo, resté estas dos fórmulas, la segunda y la tercera, pues que ya en este caso serían la primera y la segunda, y entonces restando ambas ecuaciones ya desaparece este medio y nos queda raíz de 3 epsilon xy. Y entonces de acá ya podemos obtener nuestra segunda fórmula, epsilon xy es igual a epsilon b menos epsilon c sobre raíz de 3. Y entonces vamos a reemplazar sobre la primera fórmula. Pues ustedes lo pueden hacer con la tercera fórmula y les va a dar lo mismo. Entonces, para despejar a epsilon y. Pero pues yo decidí hacerla en la primera, usted, pues en epsilon b, ustedes pueden hacerla en epsilon c. Pues hay libertad en eso. E incluso pueden sumar las dos ecuaciones, como les quede más fácil. Entonces les queda esta fórmula y entonces reemplazan este epsilon xy en la segunda, en epsilon b, y entonces pues multiplicando estos dos términos pues les desaparece raíz de 3, por eso es que les digo que es muy útil trabajar con raíz de 3, con fraccionarios, porque es más fácil de eliminar y pues se pueden, no se arrastran todos esos decimales. Recuerden, cuando uno recorta el número de decimales con los que trabaja, evidentemente le va quitando precisión. Aquí no es muy importante la precisión, pues porque nosotros estamos trabajando con cifras muy pequeñas, pero cuando ustedes están trabajando con cifras muy grandes, es mejor que sí trabajen con raíz de 3 sobre 2. Pues yo les recomiendo eso, pues que les queda más fácil, pero pues si ustedes quieren trabajar con los decimales, pues no hay problema. Desde que les dé resultado está bien. Entonces, nos queda esta expresión y entonces vamos a despejar a epsilon y. En el caso pasado teníamos que despejar a epsilon x. Generalmente tenemos que despejar una de las dos, es una de las que más tenemos que operar. Generalmente, a veces no, a veces toca operar las tres juntas. Entonces, en este caso, despejamos a epsilon y hacemos la misma operación que hicimos antes y nos va a quedar una fórmula de una forma parecida a la que teníamos en, en el segundo, en el segundo arreglo, solo que este es un arreglo triangular. Entonces,
acá nos queda que epsilon y es igual a 2/3 de epsilon b más epsilon c menos 1/2 de epsilon a. Y todo esto pues por 2/3. Entonces así hallamos las deformaciones en epsilon x, epsilon y y epsilon xy con respecto a la lectura de las galgas. Entonces, esta es ya la solución del primer punto. Ya en la solución del segundo punto de nuestro pues tercer ítem del ejemplo, entonces pues reemplazamos los valores iniciales del problema, que son pues las lecturas de nuestras galgas. Entonces, con nuestras lecturas hallamos a epsilon x, que es 0.02, a epsilon y, que pues lo reemplazamos en la fórmula larga, que sería epsilon b más epsilon c menos 1/2 de epsilon a. Ustedes pueden comprobar ahí con la calculadora, y esto por 2/3. Y esto es aproximadamente igual a 0.047. Como lo que está aquí pues generalmente no es múltiplo de 3, entonces si ustedes dividen entre 3, pues esto les va a dar un montón de decimales, ¿cierto? Y ustedes lo aproximan. Yo les digo, aproximen a la tercera cifra, a la cuarta cifra, pues para que no tengan que escribir todo ese montón de decimales. O pues lo dejan en fracción, que también está bien. Y para epsilon xy, pues aquí sí es un poquitico más complicado expresar en fracción. Entonces ustedes lo pueden racionalizar, pues lo que ustedes conozcan, o expresarlo en decimal. Y esta es la representación en decimal. Y entonces, como pudimos ver en los tres ejemplos, las galgas teniendo las tres lecturas, pero teniendo diferentes arreglos. Mire que aquí cambió incluso el valor, incluso teniendo ángulos de 60 grados entre sí de las galgas, pero dispuestos de diferente manera, nos dan valores diferentes. Entonces, cuando nosotros tenemos galgas extensiométricas, importan dos cosas: el valor de la lectura de la galga y cómo está arreglada la galga con respecto a nuestro eje, las galgas con respecto a nuestro eje coordenado. Si nosotros hacemos una lectura errónea de los ángulos de las galgas, pues evidentemente no nos va a dar el resultado que necesitemos que nos dé. Y como podemos ver con los tres arreglos, con las tres galgas, porque vimos arreglos de tres galgas, pudimos ver que podemos obtener epsilon x, epsilon y y epsilon xy. Entonces, entre más número de galgas nosotros empleemos, más datos podemos extraer de ahí. Generalmente el arreglo cuando solamente tenemos dos galgas no es muy conveniente para hallar el epsilon xy. Solamente nos ayuda a hallar a epsilon x y a epsilon y. Pero no es muy conveniente para este ángulo en realidad, porque a veces no nos arroja mucha información. Por eso es que se utilizan generalmente arreglos de tres galgas. Generalmente se usan arreglos de tres galgas.